Bueno, buenas noches a todos los amigos de Nariño Hoy, a toda la comunidad que se viene sumando a esta audiencia, a este Conversemos de hoy, un día jueves, 6:30 de la tarde. Queremos agradecer a la Corporación Comunica y a todas las personas que hicieron posible pues, que hoy estemos aquí. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando con la paz territorial en Nariño, después de una jornada electoral y qué significa para el departamento la llegada de un gobierno que promete desmontar la paz. Nariño votó distinto al país, el 76.73% para Cepeda, frente a un resultado nacional que le dio la presidencia a Abelardo de la Espriella por márgenes mínimos. ¿Qué pasa ahora con los procesos de paz en el territorio? Cuando son los únicos que en el proceso de la paz total se viene presentando con algunos avances y que se mantienen por parte del gobierno nacional. Quiero dar un saludo a Juan Felipe Hoyos, coordinador del Observatorio de las Conflictividades y Acciones de Paz. Darle un saludo, antropólogo, parte del ICANN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Juan Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por acompañarnos. Creo que este es un momento muy importante para poder conversar después de un resultado electoral, cómo este proceso de la paz territorial hoy la ve el nuevo gobierno, qué efectos va a tener en el territorio. Sobre todo pues porque el observatorio viene haciendo un ejercicio interesante, haciendo seguimientos a los dos procesos que, como decía en la introducción, son exitosos en el departamento de Nariño, exitosos en el sentido de que se mantuvieron en el marco de todo este proceso del gobierno. Han habido críticas, acompañé la primera parte del proceso de investigación con el observatorio, hemos encontrado algunas observaciones importantes, pero no podemos negar que hay avances y hay temas que se pueden lograr trabajar precisamente para concretar la paz en el territorio. Te doy la palabra, Juan. ¿Qué piensas de este proceso que hoy lleva a cabo el gobierno departamental, impulsado por el gobierno departamental, liderado por el gobierno nacional? ¿Y cuál va a ser esa transición con el nuevo gobierno? Sí, Carlos, gracias. Pues sí, el Observatorio de Conflictividades y Acciones de Paz hemos venido haciendo un seguimiento de las dos mesas, de su desarrollo y tratando de hacer un panorama de los últimos 10 años del conflicto armado en el departamento. Y sin duda, este es un nuevo momento, un nuevo hito, ¿sí? Así como la firma del acuerdo de paz fue un momento, digamos, estructurante en lo que siguió después para el conflicto armado, este momento de transición de gobiernos y de la implementación de una nueva política, sea una política concentrada en seguridad o una política que aunque es difícil, digamos, por las apreciaciones que han dado hasta el momento, una política que combine tema de seguridad con algo de negociaciones. Entonces es otro momento que se suma y yo lo resumiría como en esta sensación de que Nariño pasó de ser el laboratorio de la paz total a la paradoja de la paz total. Porque en el departamento se resumen todos los logros, ¿sí?, de ese nuevo modelo, de un nuevo modelo que buscaba superar ciertas limitaciones del modelo de negociación con las FARC, haciendo negociaciones territorializadas, es decir, llevando la paz territorial a un nivel, digamos, más profundo, haciendo implementaciones simultáneas a la negociación, apostándole sobre todo a la reducción de los impactos del conflicto armado y de manera inmediata, pero con un énfasis muy voluntarista, lo que llaman los especialistas, más intento de alcanzar la paz a cualquier costo que con unas estructuras institucionales y una arquitectura institucional clara. Y eso, digamos, se ve tanto en los logros como en los problemas que tiene la implementación de la paz total en Nariño. Entonces tenemos un escenario muy complejo en donde vemos dos mesas
consolidadas, digamos, donde hay voluntad de ambas partes. Se ha demostrado en acciones significativas de acuerdos, algunos de los cuales se han ido llevando a cabo, como tú decías ahorita, destrucción de material explosivo, desminado humanitario, un importantísimo proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, compromisos que tienen que ver con concentración de unidades armadas en zonas de ubicación temporal, pero a la vez con una cantidad de efectos del modo particular en el que se negoció, un modo particular que carecía de un marco jurídico claro, una manera de negociar que no tenía mecanismos de verificación ni seguimiento, ¿sí? Una manera de negociar que permitió la consolidación de la gobernanza armada de estos grupos y por lo tanto que se hicieran más fuertes ciertas modalidades de violencia cotidiana, pese a con los índices de asesinatos, de homicidios y de desplazamientos forzados bajaron muy significativamente en el departamento. Entonces tenemos ambas caras simultáneamente, y pese a que las mesas de negociación requerían mucha crítica, muchísima reflexión, una solicitud que teníamos muy especial de una participación más activa de las organizaciones y comunidades, también se ve en la necesidad de decir, oiga, pero esto es muy importante, tenemos que seguirlo apoyando y tratar de garantizar que el nuevo gobierno lo continúe, porque de lo contrario generaría una crisis, yo creo que una crisis humanitaria muy compleja en el departamento. Yo creo Yo que creo que eso es es un punto para el momento resaltar, en que Juan, llegamos. un punto para resaltar de lo que tú estás diciendo. El nuevo modelo es un nuevo modelo. En un mes se someten a la fuerza de la ley o enfrentan la fuerza del Estado, de la Fuerza Armada del Estado. Los avances en el tema humanitario, en el tema de entrega de material armado, los que tú mencionabas, hay algo que no podemos negar, que es el tema de las personas, en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, que pues de todas formas es un modelo que me comentaba personas que han trabajado toda la vida, defensores de derechos humanos sobre este tema, con unos avances muy significativos. O sea, solamente ese tema de que las personas encuentren sus desaparecidos en el territorio ya es un mérito para poder continuar con un proceso como estos. Y sobre todo cuando hay que recordar que de todas formas Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano en el territorio, tienen un estatus político, ¿verdad? Creo que eso también resalta parte de la investigación que nosotros logramos e hicimos, que de esas falencias, de esos errores, es la poca participación de las comunidades y esa gobernanza armada, cómo estaba silenciando voces críticas que, si bien tenían que ver con hacer un llamado hacia la participación, hacia profundizar en temas de discusión con estos actores armados, esto se miraba como una crítica destructiva. Pero hoy, ante un cambio de gobierno, esa crítica no es destructiva, creo que tiene que ver con mucho sentido en la posibilidad de que las comunidades se vinculen, nutran, defiendan el proceso, pero si eso se logra abrir hacia las comunidades, hacia los defensores de derechos humanos, hacia las comunidades étnicas en el territorio, y empecemos a dar una discusión abierta sobre lo que es la construcción de paz territorial de verdad en el territorio. Creo que también es algo que se debería ver en el nuevo gobierno, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Este gobierno entrante tiene un énfasis en la política de seguridad, ¿sí? Eh, que realmente pues sus líneas no sorprenden, digamos, no es una novedad, una política de seguridad que se define como control territorial, pero pues digamos que es un control territorial conceptualmente muy básico, ir detrás de los eh, objetivos de alto valor, también se dice, que es algo que no se ha dejado de hacer, igual si uno ve las cifras de capturas, incluso de dados de baja de ciertas cabecillas, es algo que se ha continuado, pero no dice mucho más, ¿sí? Realmente
una política de seguridad que fue una de las grandes ausencias de la política de paz total. Haberse articulado con una política de seguridad clara fue lo que facilitó que se consolidara la gobernanza armada. En lugar de ir ganando, en la medida en que había una conversación que permitía ir implementando decisiones, acuerdos, mientras se iba negociando, haber ido generando espacios de cesión de la gobernanza, ¿sí? Para garantizar la acción del Estado. La acción del Estado se dio en, digamos, en algunas, sobre todo en el marco de la mesa del ELN, de Comuneros del Sur, antes parte del ELN, se dieron avances en algunas de las convenios que tenían que ver con las maquetas de paz. Pero estos se dan en el marco de ese control territorial. Entonces, lo que debió haberse dado es una articulación. Si el gobierno entrante entra con una política de seguridad que es indiferente, da la espalda a una política también de voluntad de negociación, sí va a ser una situación muy, muy compleja. Yo respecto de esa perspectiva de una política de seguridad que siento que ha habido un escenario, digamos, de transición de gobierno lleno de ruido, ¿sí? Con mucha pugnacidad, un ánimo de deslegitimador mutuo, con enunciados muy altisonantes. Entonces, en 30 días vamos a acabar con los grupos. Si no se someten en 30 días, entonces, ¿qué? Si no se someten en 30 días, ¿qué? ¿Sí? No hay suficiente claridad. Es una política que tiene nos, pero no tiene sís. O sea, no se sabe qué se va a hacer. Dice, desmonte de la paz total, levantar las órdenes de captura, ¿sí? Control territorial, pero no hay cómo, ¿sí? No hay a través de qué medios y no hay no hay garantías para que la gente tenga unas mejores condiciones. Y sobre todo está siendo indiferente a una cosa que es la transformación del conflicto armado en los últimos 10 años. Es decir, con una política de seguridad ordinaria, de control territorial, de orden militar, de intervenciones militares puntuales, con ese tipo de cosas, no se va a llegar a ningún lado con las estructuras armadas que existen ahora. Porque en estos últimos 10 años las disidencias y los grupos que también existían desde antes se han transformado y ya no responden a las mismas estructuras que tenían antes, con las que el conflicto armado había venido lidiando. Su movilidad, sus características, digamos, su estructura, su relacionamiento con las comunidades es muy diferente, y una política de seguridad ordinaria sería fatal, digamos, para el escenario humanitario y del ejercicio tanto político como de todos los demás derechos humanos para las comunidades. Juan, este es un balance mixto de avances verificados, pero también inseguridad persistente. O sea, me refiero a temas puntuales, acuerdos 10 y 14, toneladas de materiales de guerra, Comuneros del Sur entrega una tonelada de material de guerra verificado por MAPOEA, sustitución voluntaria de cultivos en casi 12.000 hectáreas comprometidas con la mata de coca, una reducción del desplazamiento forzado, pero pues también se vienen contrastes con la realidad, ataques con drones en Ipiales hace unas semanas, minas antipersonas en Olaya Herrera que afectaron a comunidades indígenas, la fuga de alias Tito en la clínica Fátima en la ciudad de Pasto del Frente Comuneros del Sur. ¿Esto da una base sólida para seguir negociando o son precisamente confirma simplemente argumentos para quienes piden mano dura? ¿Tú cómo la ves? Lo que pasa es que la paz no, creo que si se asume la paz como una búsqueda meramente pragmática, ¿sí? Una búsqueda de conveniencias, se puede caer en asumir los costos más difíciles se puede caer en no querer asumir los costos más difíciles de la paz, de la consecución de la paz. La paz no es algo que se
que se pueda reducir a unas visiones pragmáticas que digan, no, pues esto ya pasó, esto entonces no puede seguir funcionando. En términos cotidianos es como decir, la paz requiere tragarse sapos, ¿sí? Porque un buen acuerdo de paz no deja contento a nadie, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo tiene que ceder, todo el mundo tiene que poner. Entonces, en un entorno de conflicto armado siguen pasando muchas cosas muy complejas, pero lo importante es la estructura institucional, la arquitectura, digamos, de los negociadores, la interrelación entre un equipo negociador regional y unas entidades del orden nacional y unas entidades del orden regional que sepan responder en todo momento a esas situaciones, a esos retos que se le van presentando a la paz durante su negociación. Y eso requiere una voluntad decidida de paz. Entonces también es una cosa de principios. Entonces yo diría que sí se debe seguir buscando la paz, porque la paz no se busca con solo aproximaciones político-electorales o con pragmatismo político, se busca siguiendo unos principios que obligan a los diferentes actores crear mecanismos para superar las dificultades, crear acuerdos, nuevos consensos, conceptos novedosos, prácticas novedosas y ser capaces de superar esta clase de situaciones. Entonces, yo creo que pese a esas situaciones, ¿sí? Pese a esas situaciones, el costo de levantar las mesas de paz sería muchísimo más alto. Y de hecho, casi que sería una afrenta contra los valores que son fundamentales en el pueblo nariñense. Sí, porque el pueblo nariñense no vota por unos apellidos, por unas personas, vota por unas búsquedas, ¿sí? Unas búsquedas de equidad, unas búsquedas de paz, unas búsquedas de justicia, y eso se ve de manera sistemática en cómo el pueblo nariñense vota. Entonces, no atender a esas especificidades, ¿sí? Por parte de un gobierno, también sería una afrenta contra un pueblo que manifestó en las urnas que estaba de acuerdo con que se siguiera buscando la paz, ¿sí? Pese a todas esas dificultades. Entonces Juan, creo que estamos en un punto muy complejo, pero creo que sí hay que comprometerse con esos principios que nos permitan seguir adelante. Juan, ahí hay un temita, ahorita que hablaste del tema electoral, es un tema, ¿qué papel jugaría el gobierno entrante, sobre todo en un territorio donde el 76% acompañó a su contrario, pues a la oposición? Se creó un mito electoral sobre el tema del voto fusil en Nariño, se creó un mito en el país, no solamente en Nariño, donde precisamente el entender que los territorios, las comunidades afro, las comunidades indígenas votan en conjunto, independientemente de los territorios, toman una decisión y toman una decisión colectiva de lo que es y cómo ven y cómo sienten y cómo han materializado la paz en los territorios. O sea, la sienten, tampoco lo podemos negar. Hoy Tumaco, después de mucho tiempo, los niveles de asesinatos son mínimos por mucho tiempo. No se pueden negar. Hay otras críticas en el tema de la participación, pero la paz se vive en los territorios. No caer tampoco, pues no creo que la política de un nuevo gobierno sea la que plantea el concejal salvaje de Antioquia, de Medellín, que pues ya tenemos identificados dónde están ubicados y quiénes son para entrar a bombardear. No creo, se puede perder una posibilidad y una oportunidad de lo que llamó el gobierno nacional también, de encontrarnos en un acuerdo nacional. Y eso creo que también tiene que ser importante porque el gobernador lo ha planteado. Se necesita un empalme territorial que también conecte estos procesos a lo que se venían avanzando y cómo podemos esto articularlos a un posible nuevo plan de desarrollo, a una posible nuevas estrategias, a nuevos negociadores, a gente con la posibilidad de tener decisión de darle un rumbo
que avance los procesos de búsqueda, bueno, todo lo que se viene avanzando para poder concretar este proceso en el territorio, que sería detener una situación humanitaria muy grave ante una confrontación armada que Nariño ya la ha vivido, lo repito, tanto en Cordillera como en la subregión de Abades, como en la subregión de Telembí, de Sanquianga, del Pacífico Sur en Nariño. Y eso puede también abrir voces de buscar acuerdos, más que seguir buscando cómo exacerbamos este tipo de situaciones. Mirando lo que has avanzado, ser crítico y ser autocrítico también en lo que se ha fallado, pero que en últimas es poder hablar desde la paz como una acción humanitaria en los territorios, y sobre todo en el territorio de Nariño, porque también cabe aquí mencionar que pues esa votación contraria a ese gobierno nacional puede tender puentes para precisamente tener un territorio, continuar con una política de paz, creo yo. Sí, digamos, lo más sensato, superar este primer momento de, de, de confrontación, ¿sí? Que se está dando a través del discurso público, a través de todas las acciones que hay alrededor del empalme, sobre todo del empalme de orden nacional, ¿no? Tratando de construir yo diría una narrativa de ruptura, ¿sí? Que trata de presentar los últimos 4 años como la debacle, lo cual obviamente no lo es. Las cifras, incluso económicas, macroeconómicas, lo muestran, pese a que haya mucha discusión sobre eso, pues no lo es. Pero entonces la idea es presentar un relato, construir un relato de ruptura donde se genera un nuevo momento, digamos, completamente nuevo. Pero, pues, digamos, la realidad política no funciona así, y podrían haber costos muy altos para el gobierno entrante de comprometerse con llevar a cabo esas líneas tan generales de una política de seguridad tan agresiva y tan retardataria como la que hasta el momento ha mostrado. Yo creo que, sin embargo, hay señales ambiguas. A mí, como te decía ahorita, a mí me ha llamado la atención cómo, ante su llamado al sometimiento, precisamente varios de los grupos que tienen una raigambre, digamos, o a una génesis paramilitar, han respondido rápidamente a ese llamado, ¿sí? Y contando con una relación histórica del presidente electo con representantes de esas organizaciones, podría pensarse que que el único camino no va a ser el sometimiento y la política de seguridad. Vimos como, por ejemplo, en los gobiernos de Uribe, pese a tener un discurso de política de seguridad y prácticas de seguridad muy, muy intensas, también buscó mecanismos para aproximarse tanto a los paramilitares, lo cual convirtió en un proceso de negociación, como a las mismas FARC. Entonces, este gobierno puede estar jugando a lo mismo. ¿Qué debería pasar? Que haya, digamos, una movilización de parte de la política, digamos, las redes políticas nariñenses, para atender canales de comunicación. Y podría incluso aprovecharse señales extrañas que estaba mandando de la Espriella sobre el lugar simbólico que tiene Nariño al visitar la Virgen de las Lajas en Ipiales, al decir que él tiene un pariente en Nariño, digamos, como tratar de situar Nariño como un elemento simbólico en disputa en el marco de ese gran discurso, digamos, como de restauración religiosa que tiene para el país, y que se manifiesta en esta cosa que llama la patria milagro. Entonces creo que hay señales igual que pueden ser muy sutiles, pero que las redes políticas y las organizaciones sociales podrían también aprovechar y tener a su favor para atender puentes de comunicación. Tal vez sea una visión muy optimista de mi parte, pero pues es que con la paz uno pues le toca.
le toca ser Sí, sí, optimista, porque yo si creo se que es atiene a algo. lo que pasa, si se atiene simplemente a lo que pasa, pues no, pues simplemente apague y vámonos. Entonces, creo que sí sería muy importante. Creo que, no sé en qué acabó, pero creo que había una convocatoria para hacer un gran diálogo entre los actores políticos de Nariño, sobre todo políticos congresistas electos y Fue una actuales. convocatoria que hizo la Que se Cámara iba a de dar. Comercio el día anteayer, Ajá, donde invitado al Consejo de Pasto, los gremios, a los congresistas electos, precisamente como para definir y proponer temas de discusión de lo que debe ser la agenda en Nariño del nuevo gobierno. Yo quería retomar algo que estabas planteando, Juan. Estuve buscando toda la tarde algún tipo de información, pronunciamiento, incluso de los miembros de los nuevos miembros de gabinete del nuevo gobierno, y no hay pronunciamiento específico en cuanto a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Comuneros del Sur. Me llamó mucho la sí. atención, lo busqué en muchas partes y no hay ningún tipo de comunicación en este tema. Lo que, acompañando lo que tú dices, uno quisiera ser optimista y pensar que el tema de paz puede ser un tema de agenda para el departamento de Nariño que no acompañó electoralmente a un gobierno y que en últimas no quiere terminar como de romper en un ejercicio de o negociamos o arrasamos, ¿no? Creería yo que podría ser, se está tomando el tiempo para poder tener una visión de lo que ha sido estos procesos pues, en el territorio y que han venido siendo acompañados, sin negarlo, por la autoridad departamental y las autoridades municipales y ciertos sectores de las comunidades. Porque, vuelvo y lo reitero, uno de los principales debates y deficiencias que encontramos en la investigación con comuneros, con Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, era la poca participación y la profundización de discusiones y temas en cuanto a la minería, el cuidado del medio ambiente, la sustitución de cultivos, acciones reales que de verdad construyan paz, porque las maquetas paz se quedaron en datos, en cifras, pero nada de materialización en el territorio. Entonces, ese acompañamiento, ese silencio que se ve, que se siente por parte del gobierno nacional entrante hacia este proceso, no daría como una luz de una ventana allá en el fondo del camino hacia poder lograr y entender que este proceso ha sido diferente a lo que ha fracasado con alias Mordisco, con las autodefensas campesinas de la Sierra Nevada, el tema del Clan del Golfo, que pues, estamos hablando de temas de más que de actores políticos, ejercicios de desmovilización y de lo que planteó el gobierno ajustarse a la ley. Entonces, creería yo que da esa ventana y esa puerta como para poder, desde la autocrítica, también empezar a plantear cómo podríamos lograr que esa territorialización de la paz se pueda materializar en ejercicios concretos hacia el futuro pronto con el nuevo gobierno. ¿No te parece? Sí, de hecho, pues como haciendo el seguimiento, pues nosotros hemos estado pendientes y en efecto no ha habido un silencio llamativo respecto de los casos específicos de Nariño. ¿Sí? No hay unos pronunciamientos y unos señalamientos, por ejemplo, también que podría ser tan fácil señalar a las personas, a comandantes específicos, a grupos específicos, no se ha dado. Y eso es muy llamativo y suma a este escenario un poco de ambigüedad del posicionamiento del gobierno entrante frente al escenario de paz nariñense. Ahora, hay unas situaciones que tensan mucho ese escenario. Por un lado está que Nariño también es uno de los puntos más críticos de lo que sería la política de drogas del nuevo gobierno, que tiene que posicionarse respecto de, por ejemplo, cosas como la erradicación, ¿sí? Eh, la erradicación de los cultivos, la interdicción, la persecución al campesinado o la persecución a las diferentes cadenas
desde insumos hasta la transformación, hasta la salida de las rutas. Entonces Nariño tiene también no solo el tema de paz, sino la política de drogas se entrecruza y puede generar mucha tensión, porque uno podría decir, pueden ir en direcciones bien diferentes. Otra cosa que lo tensiona es el escenario internacional. Tenemos, por ejemplo, pues un contexto hemisférico con mucho intervencionismo norteamericano que se manifiesta de muchas maneras, hablando de la política de drogas con todas estas persecuciones y bombardeos a las lanchas rápidas tanto en el Caribe como en el Pacífico en algunos casos, en la construcción de este escudo de las Américas, y cosas un poco más localizadas, como por ejemplo el fuerte vínculo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos, toda la crisis diplomática que hay entre los dos países, que se podría reactivar esa relación y podría transformar también lo que suceda en la frontera, no solo en términos comerciales, sino también en presencia armada, en intervención norteamericana e incluso en intervención a través de israelí, porque hay acuerdos hay acuerdos en Ecuador para que Israel apoyara el tema de seguridad en la frontera hace unos años, y este gobierno entrante también ha hablado de una nueva aproximación al gobierno israelí, que obviamente se traduce siempre en convenios de orden militar y de seguridad. Ese contexto, ¿sí?, también podría tensionar el escenario, pero ese silencio es llamativo en esa misma medida, que siendo un escenario tan tenso, haya ese silencio. Puede ser que están evaluando cuál puede ser el mejor camino a seguir en un departamento, más bien en una región como el suroccidente, que es extremadamente complejo, tiene muchas variables. Y otra cosa de la que no hemos hablado tanto es de un movimiento social vibrante, muy activo y con mucha capacidad de resistencia, de resiliencia y también de movilización. Entonces, todos esos Juan, deben ser elementos que están jugando ahí para leer tanto esas oportunidades como esas dificultades. Juan, en ese marco y en ese contexto internacional no hay que olvidar la frontera nariñense, ¿no? Pues, frontera con Ecuador, Daniel Noboa, frontera con Perú, Keiko Fujimori, que en últimas terminan siendo aliados tanto en estrategias políticas como en estrategias militares. Y no podemos negar que la fuerte presencia que hoy tienen los actores armados en Nariño lo vienen expandiendo también hacia las zonas fronterizas de Putumayo y Nariño. Pues hoy la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene presencia en estos dos departamentos, y la concentración que ya se inició hace 3 semanas de las 99 integrantes en el Valle del Guamés tiene que ver con precisamente generar gestos no solamente electorales, sino políticos, a lo que debería ser esas muestras y esas iniciativas a poder construir la paz en los territorios. Me queda un tema como para ir cerrando, Juan. Es desde el observatorio, pues yo ya llevo casi un añito por fuera del seguimiento, a pesar de que mantengo contacto con cada uno de ustedes, las personas que hacen parte del observatorio. Se tenía pensado ya lanzar el informe de lo que ha sido los avances con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como lo hicimos el lanzamiento del informe con Comuneros del Sur y los avances y las críticas también que se planteaban en el mes de diciembre. ¿Cómo va ese documento? ¿Cómo lo ves tú en el marco también de este contexto del cambio de gobierno? ¿Cómo lo planteas? Sí, ese informe está ya siendo finalizado. Estamos finalizando en este momento 2 informes.
el de la mesa, el de seguimiento a la mesa de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y el informe, ya lo llamamos, digamos, internamente el informe panorámico, que trata de darle orden, de proponer más bien un análisis, una interpretación a lo que han sido los últimos 10 años del conflicto armado en Nariño, que sin duda significó una reconfiguración, tanto en la forma, la estructura, los territorios de los grupos armados, como las economías ilícitas, y con particularmente la transformación de los efectos en las poblaciones. Entonces tenemos esos dos informes que están finalizando en este momento, y nos gustaría, digamos, estarlos lanzando para dentro de un mes, 2 meses, con la esperanza de que, particularmente me referiría en este momento al informe de la mesa de la coordinadora, su análisis y sus recomendaciones sean tenidas en cuenta para eh, 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 una, eh, una aproximación constructiva a ese espacio, ¿sí? Que sea, digamos, un aporte a las posibilidades de encontrar, digamos, elementos positivos en todos esos logros que ya hemos señalado, y razones para, por ejemplo, postergar o poner en suspenso levantamientos de mesas, levantar, pues, volver a activar órdenes de captura, suspender esas cosas para tener elementos de análisis. Nosotros consideramos que Nariño es una región que tiene mucho análisis, ¿sí? Que hay diversos actores que lo analizan, y puede tener elementos para que el gobierno entrante evalúe esa situación de una manera crítica, pero que también valore lo que se ha hecho. Entonces nosotros consideramos que el informe debe insertarse en esa discusión, en una discusión constructiva, ¿sí? De todo lo que puede ser mejorado de una mesa que se caracterizó, digamos, por mucha voluntad y también unas carencias de una arquitectura jurídica, institucional, que le dieran solidez, pero que tiene elementos muy importantes, y que sería terrible, digamos, regresar a un momento previo, sobre todo porque el otro informe, el de los 10 años, lo que nos muestra es que esta reconfiguración no se detendría. Los grupos han ganado gran capacidad de adaptación, de adaptabilidad, son estructuras muy adaptables, ¿sí? Con unas relaciones territoriales, unas relaciones con las economías muy móviles, y que podría generar un simple desmonte de la política de paz total, una crisis y un reforzamiento de las alianzas entre esos grupos, ¿sí? Y eso generaría un escenario muy difícil de manejar, porque en este momento, digamos, la política de seguridad no da cuenta de esos nuevos retos. Entonces, ese otro informe creo que podría dar elementos para decir, oiga, ¿qué tipo de grupos están ahora? ¿Sí? ¿Qué tipo de grupos? ¿Cómo hacemos? Y cómo realmente es muy difícil que a través de las políticas de seguridad y de, digamos, su ingreso militar se llegue a algo. Yo diría que eso no. Entonces, tenemos esos dos aportes que esperamos que por tarde en 2 meses estén listos y los podamos lanzar, y esperamos que se integren a esas dos discusiones de una manera productiva. Y aprovecho para agradecer a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, entidades, investigadores e investigadoras de Nariño y de otros lados, y a todo el equipo que ha hecho posible esto, así como a muchas personas en los territorios que nos han dado sus propios análisis, ¿no? Que eso es lo que más damos relevancia en el observatorio. Vale, claro, Juan. Creo que fue un ejercicio muy bonito, sobre todo con las comunidades, ¿no? Recogiendo más que cifras, recogiendo voces de las comunidades y de instituciones y defensores de derechos humanos que nos dieron otra mirada de lo que han sido los procesos de paz, que si bien no han sido perfectos,
mantienen avances, pero también muchas críticas al interior, no solamente de sectores académicos, políticos, que estén en contra o no del gobierno Petro o del gobernador, sino con los errores que pues, se vienen identificando. Juan, ya para terminar, yo creo que es importante también hoy resaltar que el territorio es un territorio resiliente, es un territorio rebelde, es un territorio que se construye día a día a través de la adversidad. Estos ejercicios que venimos haciendo, tanto académicos como políticos, como sociales en el territorio, no pueden ser definidos o acallados en un proceso pues, de empalme con un nuevo gobierno, que pues si bien uno tiene diferencias, tiene la aspiración o lo que hablábamos hace un momento, la ventanita de que de pronto en el territorio pueda y llegue a actuar diferente. ¿Cuál sería tu conclusión de esta charla que hemos tenido, que ha sido interesante y hemos abordado diferentes matices de lo que se podría dar en el tema de la paz territorial en el territorio de Nariño? Sí, no, pues primero muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, ha sido como tratar de hacer un panorama muy interesante de lo que está sucediendo. Yo trataría de concluir con una conversación, como contándoles una conversación que tuve hace poco con un líder de una gran organización de Nariño, de una organización social, que me sorprendió. Hablábamos de todo este tema, y me sorprendió su tranquilidad, me sorprendió la entereza y la tranquilidad con la que asumía eh, la situación y los diferentes escenarios que se pudieran dar, ¿sí? Y él decía, mire, lo que pasa es que la gente sabe qué hacer. Llevamos 30 años en esto. La gente sabe qué hacer. eh, Estamos esperando las, digamos, como señales adecuadas, pero también sabemos con qué herramientas visibilizar, con qué herramientas ejercer nuestros derechos, ¿sí? Entonces es llamativo también y es siempre resaltable cómo la sociedad nariñense es una sociedad, un tejido social profundamente organizado, increíblemente analítico y crítico de su situación, ¿sí? Eh, con unos procesos de muy largo aliento, ¿sí? Y unas temporalidades de muy largo aliento, ¿sí? Eh, que, que también son una enseñanza para todos los que observamos medio desde afuera, medio desde adentro toda esta situación, porque es la gente que aguanta el día a día la que está hablando. Entonces también sería eh, una, una inspiración, ¿sí? Desearía que fuera una inspiración para las personas que están en los cargos de decisión de estos temas, ¿sí? Que vean ese tejido social en Nariño y valoren ese tejido social en Nariño, que ha pasado de un gobierno a otro, a otro, a otro, a otro, y ha continuado apostándole siempre a la paz, ¿sí? Ha estado siempre apostándole a la equidad. Entonces, yo querría eh, concluir con eso, ¿no? Con esa voz de la gente muy realista, obviamente preocupada, pero también con esa convicción de que hay que seguir, ¿sí? De que este es un cambio más entre todos los cambios que han tenido que vivir, entre todas las luchas que han tenido que dar, y ojalá, de verdad, insisto, que eso inspirara a políticos de todos los órdenes, tecnócratas de todos los órdenes, para que se tomaran más en serio esa voluntad popular y repensaran la aproximación a la política de paz en Nariño, llámenla como la quieran llamar, pero que tengan en cuenta esas voces y esa tesitura pues del tejido social nariñense. Bueno, Juan, agradecerte, también dar un mensaje a todas las personas que nos acompañaron esta noche aquí
periódico Nariño Hoy, en la Corporación Comunica. Creo que estos diálogos también ayudan a precisamente profundizar en lo que desde sectores académicos, sectores sociales, sectores políticos, podemos empezar a encontrar cómo estos ejercicios de la paz territorial en el departamento, la transición hacia un nuevo gobierno, podemos empezar a buscar hilos de comunicación para poder construir no solamente temas de paz, temas económicos, temas de región, temas políticos, que ayuden a bajarle el tono a esa polarización que en el departamento y en el país se viene presentando. Hace unas semanas, una líder por manifestar que apoyó al gobierno, al candidato Cepeda, fue agredida y una violación de derechos humanos flagrante solamente por pensar diferente. No podemos permitir que ese tipo de situaciones se profundicen en el departamento ni en el país. Ayer mirábamos que en Valledupar salían carros militares con banderas nazis. Yo creo que eso tampoco puede ser la bandera de un nuevo gobierno. Entonces, agradecerte, Juan, agradecer que prontamente vamos a tener ya a la luz pues, de las entidades, de las comunidades, de los defensores de derechos humanos ese nuevo informe y podríamos sobre esa base también volvernos a encontrar para poder hacer un nuevo Conversemos. Espero que haya sido importante esta conversación para el departamento, para las personas que nos acompañaron y que esto también quede como un archivo para las personas que pues, no lo pudieron ver en directo. De verdad, Juan, te agradezco mucho. Una buena noche y agradecer a las personas que nos acompañaron y a la Corporación Comunica y al diario Nariño Hoy. Juan. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. De parte de todo el equipo del observatorio, de verdad que muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir estas perspectivas que hemos estado construyendo estos años con todos ustedes, y el objetivo es ese: seguir conversando, seguir aportando y dar lo que hacemos para la reflexión del departamento de Nariño y del suroccidente. De verdad que muchas gracias, Carlos, y siempre ahí dispuestos. Vale, Juan. Buenas noches. Buenas noches a todos.